Perdonen que se nos cortó el directo, tenemos que volver a empezar. Les pido disculpas, no sé qué pasó. A mí se me quedó trabada un poco la app y ya no me funcionó más. Así que bueno, vamos a ver ahora de vuelta que se conecte Marce. Eh, y así empezamos, continuamos con esta charla que se estaba empezando a poner ahí muy interesante con el tema de hablar del foco y de recuperar la concentración. Gracias que se están empezando a conectar nuevamente. Disculpen que se cortó así tan imprevisto. Y ahora a ver que la invito a Marce nuevamente para que esté con nosotros aquí en el Congreso Camino Interior. Como les dije, habíamos empezado a transmitir, empezado a hablar un poquito del tema de cómo recuperar la concentración, el foco, y tuvimos un desperfecto técnico, se nos cortó, así que ahora tenemos que volver a empezar a donde dejamos. A ver si la puedo. Ahora ya está Marce. Hola. Bueno, a ver si continuamos. Ahora Marce se está conectando. Gracias a los que se están volviendo a conectar. Ahí no sé qué pasó, Marce, a mí se me quedó, o sea, te empecé a perder, se me quedó todo y creo que fue el app, ya no más funcionó, así que al final tuve que salir, cerrar. Sí, no pasa nada. No, en algún momento él debió detectar que tú te saliste y cortó el... Es que en un Con, momento me salí y da me decía, igual. está igual, o sea, no, estas cosas pasan. Esto, claro, y más ahora, o sea, más ahora que dependemos tanto de la tecnología, que muchos trabajamos en la casa, que estamos conectados con gente en cualquier lugar del mundo. Y si algo de esto te pasa en un momento en que estás haciendo un trabajo y logras que te saque de tu foco y de tu concentración, pues es parte de las habilidades que necesitas empezar a desarrollar. Es decir, cómo me reconecto, cómo logro rápidamente resolver y seguir. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Exactamente, y Marce, sí, una oración para presentarte de nuevo, porque no sé si va a quedar grabado lo del principio, porque se cortó todo, No, se perdió se perdió porque se todo, así pierde. que así Bueno, brevemente. muy rápido para que no se aburran los que ya lo habían escuchado. Yo estoy formada como psicóloga, trabajo desde la psicoterapia gestal, que se enfoca en retomar el cuerpo e integrarlo dentro del proceso psicoterapéutico. Estoy formada como mentor ontológico y no sé, en estos años de experiencia he trabajado con unas 2.000 personas, entre las que he trabajado en Latinoamérica, aquí en España, y toda esa experiencia, todo ese aprendizaje, todo ese conocimiento es el que he querido compartir en el Congreso desde mi experiencia de la gestión de las emociones y los estados de ánimo, en el Congreso en el que estuve con Lorena y el que estamos aquí en este perfil compartiendo para, y hemos querido después del Congreso pues seguir compartiendo con ustedes para seguir eso, Exacto, apoyando, acompañando en apoyando todo esto que estamos haciendo. el proceso de desarrollo personal de cada uno, o sea, eh, mi nombre es Lorena Bianchi y yo me especializo en lo que es movimiento y conciencia. Me he formado en muchos aspectos, he estudiado muchas cosas a nivel deportivo, también me he recibido como licenciada de prevención y rehabilitación física, pero luego, justamente, Marce, también en mi camino de querer entender a la persona como su totalidad. Y desde el deporte, yo empecé con profesor de educación física, cómo se va realmente o sea, practicando por partes, ¿no? O sea, desde la movilidad, desde la rehabilitación, te duele el hombro, te van a ayudar a mover el hombro, ¿no? Y entender que no somos esos, que de la misma forma que vos estudiaste quizás la parte de psicología y que se concentraba mucho en la parte mental y vos dijiste, no es solo eso, yo dije, no somos solo cuerpo, no solo somos partes, hay más, hay que empezar a ver, bueno, la parte la parte de sistema, ¿no? De totalidad, y entonces me fui más hacia las áreas somáticas, a las terapias de movimiento consciente, justamente en lo que decías vos de Claro, coquetismo con te todo permite integrar. para integrar todo, porque aquí no es cuestión de decir esto es bueno y esto es malo, es simplemente de entender que cada cosa tiene su lugar, pero que hay muchos factores, somos seres complejos, somos seres multifacéticos, y entonces
no alcanza una sola cosa para describir la totalidad de los procesos que suceden. Entonces, desde esta competencia mía, que es más del cuerpo, y desde allí un poco las emociones y los pensamientos, y lo demás es un poquito a la inversa, más de la mente, tratar de entender un poco el cuerpo, aquí estamos complementándonos para tratar de, bueno, hoy hablar de cómo poder recuperar la concentración, el foco, ¿no? Y esto que habías empezado a decir, Marce, que ya teníamos problemas con esto de la concentración, del foco, cuando se trabajaba, digamos, normal, así no me gusta la palabra normal, pero en la oficina, ¿verdad? Presencial. Exacto. Y lo que pasó en este último año y medio, donde la vida se nos puso de cabeza y tuvimos que llevarnos todos a casa, incluido el trabajo, y era lo que decías, que teletrabajo no es agarrar el portátil y ponerme a trabajar en casa, ¿no? Se empezó a mezclar todavía más. Y si ya teníamos hábitos o formas de trabajar que no colaboraban con una higiene mental, emocional, física, y ya nos ponían al borde del ataque de nervios, básicamente, poniendo eso allí que ya estaba quizás no tan sano, no había una armonía, ponerlo en casa, donde tampoco se me ocurre, la mayoría de la gente no es que tenía por ahí un lugar donde puede tener su oficina, aparte, hasta cumplir el horario si quisiera, en el medio del living, o sea, del living, bueno, de la sala de estar, los chicos corriendo, donde pueden. cocinando, y ahí, ¿no? Entonces, para mí, o sea, se ha agravado muchísimo más el tema de la concentración y el foco, que son solo síntomas de cosas más profundas, ¿no? Entonces, bueno, no podemos acá hablar de todo, vamos a empezar a tirar desde ese hilito, como digo yo, hay que empezar por un lado, empezar a tirar, a desenredar el nudo. Sí, mientras te desconectabas o te conectabas, porque como no sabía si me seguían escuchando, si no, que yo les había empezado a hablar de la pausa y de la importancia de la pausa, porque en un mundo en el que estamos, como este, que es hiperconectado, que estamos hiperconectados, estamos hiperactivados todo el tiempo, el móvil nos está enviando señales, alarmas, notificaciones todo el tiempo, entonces eso hace que nuestro cerebro esté en alerta constante. Y yo les decía que la pausa es esencial a la hora de realizar procesos creativos, procesos de aprendizaje, para descansar, para refrigerar el sistema, porque nuestro cerebro no está diseñado para estar en alerta permanente. Necesita tener conexión, desconexión, activación y pausa. Entonces, desde el cerebro, esa es la necesidad de la pausa. ¿Cuál es la pausa, la necesidad de la pausa desde el cuerpo? Pues en realidad es todo lo mismo, porque cuando hablamos del cerebro, hablamos de lo que es el sistema nervioso. Y el sistema nervioso está en todo nuestro cuerpo. Entonces esto de mente y cuerpo en realidad es una ilusión. Y yo siempre me gusta muchísimo usar la analogía del bosque. Nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, es como un bosque. Es así. ¿Por qué? Está bien, es más fácil entender, bueno, la parte del cerebro está aquí. Sí, una parte está acá, pero todas las terminaciones nerviosas, todo está por todo nuestro cuerpo, hasta la base de los pies, hasta las bases de las manos, por eso usa a veces la reflexología, también la digitopuntura para relajarnos, porque el sistema nervioso está en todo el cuerpo y es el sistema del cual dependen absolutamente todas nuestras funciones, fisiológicas, cognitivas, emocionales, todo, 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 todo. Entonces, el sistema nervioso, si está, como decías vos, Marce, muy activado todo el tiempo, normalmente hablamos de que cuando está muy activado, estamos hablando que es una especie casi de como de estrés crónico. ¿Por qué? Porque una cosa es estar en calma pero alerta. Pero la mayoría de la gente, eso es muy difícil porque hay que tener un cierto autoconocimiento, ¿no? Y hay que tener unas ciertas, sí, unas ciertas medidas de lo que te decía de higiene, de lo de la pausa y la actividad, ¿no? La mayoría de la gente, y más esto que estabas hablando del teletrabajo y todo, están ya como casi en una vorágine, como el hámster en su ruedita, ¿viste? Así, desde el sistema nervioso, para que lo entiendan. No trato de usar analogías e imágenes, no me pongo acá con cosas técnicas para no aburrir. Es que mira, de hecho la gente llega y me dice, porque está llegando mucha gente con estrés, con ansiedad, con fatiga, porque no saben parar, porque no saben desconectar, porque no saben poner la pausa, y me dicen eso, ¿cómo
¿Cómo apago mi mente cuando apago el ordenador? Es que no, Exacto, no lo logro y sigo y sigo y sigo. Cuéntame. exactamente. Y entonces, desde la parte del cuerpo, o sea, ustedes tienen que entender que es una, o sea, la conexión mente-cuerpo, si bien es uno, es como una calle de dos sentidos, ¿no? Mm, Nosotros podemos, desde la mente, desde la parte intelectual, digamos, ¿sí? Tomar unos pensamientos que generan unas reacciones químicas y por ende unas emociones, ¿no? Y por ende también unas posturas, unos patrones de movimiento, de comportamiento, de tensión o de expansión. O podemos justamente al revés, usar el cuerpo para generar un, un impacto o una modificación o un estímulo que haga que el cerebro, que la mente reaccione de otra forma. Entonces, lo fantástico es que el lenguaje del sistema nervioso es el movimiento. Entonces, cuando nosotros queremos, una de las formas de introducir, hay muchas herramientas, ¿no? Hoy en día se está poniendo cada vez, por suerte, se escucha más y más del mindfulness, de la meditación, pero ¿qué pasa? Seguramente te viene gente que te dice, esas cosas no son para mí, solamente en blanco no puedo, no me, 2 minutos y Sí, yo yo no sé meditar, eso, yo no tengo tiempo, eso es muy pero peor. complicado. Exactamente. Porque estás tratando de como controlar la mente, la gestión de pensamientos desde allí. Y hay que tener una conciencia bastante alta y una disciplina para poder apagar la mente desde la mente, diciéndolo así, ¿no? Y la mayoría de la gente que está con ese Ujú, hámster ahí corriendo, no lo logra. claro. Pero cuando usamos el movimiento, ¿sí? Yo no estoy hablando, acá me gusta también hacer la distinción, no es deporte, porque mucha gente me dice, ay, el deporte no es para mí. Y yo digo, no, esto no es deporte, es movimiento. Ustedes tienen Un que movimiento consciente. exacto. Y movimiento y dentro de eso, incluso la conciencia. Ustedes tienen que entender que no es, ¿por qué tenemos cuerpo? ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es nuestro vehículo de comunicación hacia adentro, hacia nuestro sistema y hacia afuera, ¿sí? Si nuestro cuerpo, nuestro cerebro no tiene feedback, no tiene retroalimentación de información de todos los sentidos que tenemos, ¿sí? Y es nuestro vehículo de comunicación hacia afuera. ¿Cómo nos Mm, comunicamos hacia afuera? A través de la acción. Y la acción es movimiento, ¿sí? claro. Y entonces, ¿cómo tú aprendas a moverte con tu cuerpo? Y esta es la técnica que nosotros practicamos con Wenyan Life, que es movimiento inteligente, es, es reeducarnos en la movilidad, en cómo nos movemos, ¿sí? Y no solo qué tipo de movimientos que son biomecánicamente sanadores para poder recuperar un poco la armonía, sino el moverse lento, el moverse suave, el moverse sin hacer esfuerzo, el moverse sintiéndose bien, sin pasarse límites. ¿Por qué? Porque o sea, no solo los movimientos en sí, pero la forma de cómo te mueves le habla a tu sistema y con esta forma de movernos activamos el parasimpático, que es la otra parte, la otra cara de la moneda del sistema nervioso, el sistema simpático, es todo lo que tiene que ver un poco con el sistema de estrés, donde estamos como más activos, más hiperactivos, más intranquilos, más en esto de luchar o correr o escapar, ¿no? Y el parasimpático es justamente lo contrario, lo que te da más la calma, lo que te hace estar centrado, lo que te abre, o sea, Mm, poder tener una mente creativa, poder estar no reactivo, para poder estar centrado necesitas que esto esté en equilibrio, necesitas que el parasimpático esté bien, esté en un equilibrio, ni mucho de una claro. cosa ni mucho de la otra, algo en el medio. Entonces, por eso el cuerpo es relevante en esto que estabas diciendo, ¿no? No sé si más o Y menos te de, y respondo de por la rama. No, y de hecho, uno de los trabajos que más hacemos en consulta es que las personas puedan aprender a tomar conciencia de su disposición corporal a la hora de conectarse con sus emociones, porque cada emoción tiene una disposición corporal y una respiración particular. Entonces, a veces no es tan simple darse cuenta de qué estás sintiendo con la mente, lo que decías, apagar la mente con la mente. Entonces, como no te das cuenta de lo que estás sintiendo, sino después de que llevas horas sintiéndolo y ahí ya entras en un bucle que es muy complicado parar, cuando aprendes a reconocer cuál es tu disposición corporal,
y aprendes a estar consciente, de nuevo el movimiento consciente, la conciencia del cuerpo, aprendes a estar consciente de tu respiración. En el momento en que tu respiración cambia, observas tu disposición corporal y puedes identificar inmediatamente en qué emoción estás y entrar en la emoción para salir de ella, que es lo que yo les enseño, porque como siempre evitamos la emoción, no queremos entrar, no quiero estar triste, no quiero ese enfado, estar enfadado es malo, tener miedo es malo, estar triste es malo, pues todo el tiempo evitamos y lo que hacemos es reprimir la emoción. ¿Qué te parece si hacemos un ejercicio de un minutito, muy cortito, porque aquí nosotros nos emocionamos y empezamos Estamos y se magistrales. nos van 10 minutos haciendo un ejercicio? De un directo hacemos un taller de 3 horas. No, pues para hablar, yo estoy sola, yo me pongo a hacer directos y yo digo, Dios, los tengo que hacer de 20 minutos, se me van de 40, 50. La gente porque es muy hermosa y muy paciente y me escucha. Entonces, que nos enseñes un ejercicio de un minutito, de esos que tú haces, de esos que tú le enseñas a las personas cuando van a trabajar contigo, que pueden trabajar contigo a nivel presencial y también online. Entiendo que también no tienen que vivir en Berlín para No, trabajar contigo. para nada, para nada, para nada. Online Entonces, se va enséñanos fantástico. un ejercicio de un minutito para tener Vale. más conciencia del Yo movimiento. empiezo siempre por la respiración, ¿no? Uh -huh. Justamente, porque es de las funciones más primarias. En realidad a la respiración le debemos la vida, es lo primero que hacemos cuando nacemos, es lo último que hacemos cuando nos vamos de aquí. Y entonces es algo que hacemos que es tan obvio que la gente no tiene ni conciencia ni cómo respira, ¿no? Y que en realidad cuando somos bebés tenemos una respiración más profunda, que es más orgánica, que ayuda mucho más a nuestra fisiología por muchos aspectos, y que a lo largo de nuestra vida y por todos estos patrones que estabas diciendo, estados de ánimo, o sea, todo es como que tiene diferentes formas, patrones corporales, emocionales, de pensamiento, se empieza a alterar. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de un minuto que tiene que ver un poco con la respiración y que ya nos va a ayudar con el tono corporal. Entonces, allí donde estás, sentado o parado, pon tus dos manos en el vientre, ¿sí? Enfrente de la panza, ¿no? Cierra los ojos, también es mucho mejor para poder abrir el ojo interno. Y inhala, y cuando inhalas, de una forma que llevas el aire hacia la panza, entonces con tu ombligo empujas las manos y luego exhalas. Entonces intenta respirar profundamente y mandar el aire hacia la panza. Inhalas, empujas las manos y luego exhalas. Y encuentra un ritmo que sea tuyo, que se sienta bien. Respira por la nariz, ¿sí? No por la boca. Vas y vienes inhalando y exhalando, sintiendo la parte del vientre, sintiendo qué pasa allí, cómo se mueven las costillas, cómo se expande la cintura hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados. Para, sigue con los ojos cerrados o describo todo, con una de las manos en tu pecho, aquí enfrente del esternón, de las costillas aquí enfrente tuyo. Y la otra la dejas así en el vientre donde la tienes. Y ahora vas a respirar. Y cuando expiras vas a expandir solo el pecho. Entonces, inspiras y expandes el pecho y exhalas. Y de nuevo aquí encuentra tu ritmo, que se sienta bien, cómo vas expandiendo el pecho, vas sintiendo qué pasa en el esternón, cómo se mueve, cómo se mueven las costillas superiores cuando inhalas y exhalas, cómo van hacia adelante, cómo van hacia los costados, cómo van hacia atrás. Somos tridimensionales, en todas direcciones tenemos que sentir. ¿Qué pasa con las clavículas? Para, y allí donde estás, sigue con los ojos cerrados, una mano en el pecho, en el esternón, la otra en el vientre, y ahora vas a alternar. Y entonces una vez inspiras y expandes el vientre, la panza, exhalas, y la siguiente vez inspiras, expandes el pecho, exhalas, y así vas y vienes
alternando una vez expandiendo la panza y luego el pecho. Y repite esto y mientras vas sintiendo, mientras estás inspirando y exhalando, alternando, de nuevo aquí está presente en el acto de respirar y puedes prestar atención a qué sucede en el vientre, a qué sucede con las costillas, a qué sucede con la cintura, cómo se expande en todas direcciones. También puedes prestar atención cómo entra el aire por la narina, por la nariz, cómo sientes que llega el aire a tus pulmones, cómo sientes que estás allí sentado. Y respira una vez normal, puedes bajar las manos y allí donde estás, siente ahora cómo estás luego de estas respiraciones conscientes, cómo se siente tu pecho, cómo se sienten tus hombros, cómo se siente tu torso allí, quizás sentado o parado como estás. Y bueno, puedes abrir los ojos y reencontrarte con el mundo externo. Y solo por este movimiento, porque la respiración también es movimiento, ¿no? Y el estar con la atención, porque nosotros no solo trabajamos con los movimientos, sino también con la atención dirigida, que es súper importante. Yo te dije, hablamos de cómo nos movemos, pero también de cómo hacemos el movimiento, lento, suave. Y además estamos presentes, que es estar con la atención en eso, porque lo que estabas diciendo antes cuando nos conectamos, Marce, de que estamos con la atención en 20 cosas diferentes, toda la multitarea y encima el smartphone y el ordenador lo que hacen es que tengamos 1.500.000 pestañas abiertas, el Messenger, el email, la tarea y esto de estar saltando. Lo que no nos estamos dando cuenta es que nos estamos entrenando para no prestar atención. Tenemos la capacidad de prestar atención de 7 segundos. Eso es menos que un perro. El perro puede 15 o 20, o sea, es terrible. Y entonces, cuando yo digo que trabajo con la atención dirigida, cuando estaban respirando y les hice sentir, bueno, qué pasa con las costillas, qué pasa con las partes del cuerpo que están participando, tus neuronas se activan de una forma diferente. Cuando nosotros estamos en el momento presente, no solo tenemos la calma de estar en el momento presente, porque en uno de tus videos de las semanas pasadas hablabas de esto de la ansiedad, del exceso de futuro y del exceso de pasado, que me encantó como lo escribiste, sino que además estás en este momento y estás entrenando la capacidad de estar y de poder concentrarte, de poder enfocar, y en esta respiración, además del movimiento y trabajar con la atención dirigida, que es fundamental para recuperar la actividad del sistema parasimpático, para calmar, para autorregular el sistema nervioso. Cuando trabajamos con el diafragma, expandiéndolo así, haciendo respiraciones profundas, esto ayuda al tono muscular de todo el cuerpo. Y cuéntame tú, no sé si te sentiste un poquito más, como más presente, más relajada, más, porque estamos más hablando liviana. más Lo que sentí fue más liviana. No sé, como yo no puedo ver quiénes están conectados, pregúntales por ahí con nombre propio cómo les fue, qué sintieron, qué les pasó, que nos vayan contando lo que les va pasando a medida que nos escuchan, si tienen dudas. Sí, claro, yo me sentí más liviana. Mientras yo les cuento cómo me sentí, ustedes nos cuentan y los leemos. Más liviana y con más pausa, porque al final, al estar aquí conversando, pensando qué voy a decir, cómo, qué les muestro, tal cual, eso es actividad, activación, ahí constante. Entonces, es eso, es más calma. Y cuando respiramos, yo siempre les enseño que la respiración tiene 4 tiempos. Inhalación, pausa inhalatoria, exhalación y pausa exhalatoria. Y en esa pausa es cuando se estimula el cuerpo calloso, que es una estructura que está en el centro del cerebro que conecta los 2 hemisferios. Cuando hacemos esa pausa, nuestro cerebro se comunica de una manera distinta. Cuando respiramos de esta manera, que es como habitualmente respiramos, por eso las personas que tienen ansiedad tienen la respiración aquí arriba y es corta y es rápida y es superficial, esa conexión, esa estimulación a nivel del cerebro no se da. Entonces, no podemos pelear contra la química. O sea, si yo no le facilito a mi cerebro su trabajo, no le puedo ayudar. Porque además... no, perdona, disculpa, termina.
No, que te iba a decir que mientras tú nos lees que han ido escribiendo por allí, les podemos también ir compartiendo para que esto no se nos salga súper largo, precisamente desde la conciencia y desde el movimiento, qué posturas son las mejores y como unas pautas básicas de posturas para que puedan trabajar, estudiar o lo que sea que hagan, porque aunque no trabajen en la casa, o sea, si están todo el día en la oficina y están mal sentados y no tienen una adecuada postura, pues también van a tener problemas. Exactamente, porque además y encima en la casa por ahí no se tienen las sillas que por ahí son un poquito más ergonómicas de la oficina, con lo cual es peor. No se están animando, yo los vengo saludando cuando entran. Ah, bueno. He visto que estos nombres raros porque a veces hay nombres que son IMPF, no se Bueno, animan, compartan, no, si alguien se a anima. todos los que están ahí, abracitos grandes. Y lo que yo quería agregar era, Marci, con el tema de la respiración, lo que habíamos empezado a hablar, esto de que es una calle de doble sentido y que no nos damos cuenta que cuando hacemos algo con nuestro cuerpo, con nuestra postura, con nuestra respiración, también le estamos mandando un mensaje al cerebro. Cuando nosotros tenemos esta respiración corta aquí arriba, es una respiración que es típica de las situaciones de estrés. O sea, cuando uno está en situación de estrés, el sistema fisiológicamente se activa todo porque para el sistema es como que hay un peligro, entonces tú necesitas o defenderte o escaparte. No quiero entrar en esa temática porque puede ser muy larga y tediosa, créanme que es normalmente lo que sucede por muchas cosas, y entonces se acelera el pulso y se acelera la respiración para bombear sangre y llevar oxígeno a las extremidades, que es lo que vamos a necesitar si queremos pelear o queremos correr, ¿correcto? Y esto normalmente es para que sea usado dentro de 15 minutos, porque ese es el sistema y la idea del estrés. El estrés o la reacción del estrés en realidad es muy útil, es para la supervivencia, porque eso es lo que el sistema se pregunta todo el tiempo, ¿estoy a salvo o no? Y si uno le da la información, no estoy a salvo, entonces te ayuda a salir de esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros estamos 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes, respirando cortito, lo que le estamos diciendo al cerebro es que hay algo que no está bien. Y entonces el cerebro empieza a activar todos esos sistemas del estrés, de las cuales la famosa, el cortisol, que es de las hormonas que más se conoce, ¿no? En muchos otros tipos de procesos ahí, que realmente no es saludable, no es saludable a largo plazo. Entonces imagínate, ya le estamos dando desde la respiración, sin entrar en el tema postural, le estamos diciendo al cuerpo, no estamos bien, no estamos a salvo. Y cuando el sistema no está a salvo, no puede crear, no puede tomar decisiones desde un punto de saber, de elegir, sino que está reactivo y está como alterado todo el tiempo porque está en peligro, básicamente. Y ni siquiera nos estamos dando cuenta de ese mensaje, ¿no? Y no nos están diciendo, bueno, chicos, si alguien hizo el ejercicio, si quieren compartir aquí con Marcia, bueno. Bueno, No, igual, quienes lo vean después en diferido, también nos cuentan las dudas, pues vamos a estar atentos para responderles a y las dudas que además, tengan. dentro de la respiración que hicimos, Marce, nos alineamos. Porque cuando respiramos bien y les hice trabajar la parte de las costillas de aquí arriba y la parte, entonces nos estamos inflando casi como un globo. Ustedes sentían cómo el cuerpo se achicaba y cómo se expandía y se erguía, ¿sí? Y entonces estamos activando, porque ¿qué pasa cuando uno está sentado? Es lo que decías, ¿no? Me gustó hace 2 semanas estuvimos también en un directo, el que quiere vaya a verlo, aparte cómo la postura influye en la mente. Y cuando uno está en una postura muy así encogida, muy realmente también favorece un tipo de pensamiento que es un poco más negativo, lamentablemente. Hay estudios que han comprobado eso, ¿no? Entonces, no solo no estamos alineados, lo que genera dolores posturales, porque los músculos nos están sosteniendo, y la idea del músculo no es que nos sostengan, sino que nos muevan. Entonces, mínimamente cuando estamos parados o estamos sentados, tenemos que tener una postura que le permita a los huesos sostenernos para que no se generen tensiones, porque las tensiones son un poco como terremotos, en el sentido de que empiezan en un lugar como un epicentro y luego se empiezan a expandir y todo se pone rígido, todo se pone tenso, porque los músculos están conectados por fascias, que son como unos epitelios, ¿no? que conectan todos los músculos y a través de esas fascias se extienden tensiones ¿no? O sea, toda esa Sí, información se reparte, es terrible. Y entonces, si uno está enfrente de un ordenador,
lo mejor siempre es estar sentado, lo que digo, en los isquiones, que son estos huesitos que uno siente cuando se sienta, son dos huesitos que están justo abajo. Hay mucha gente que se sienta en el coxis, que es la parte de atrás de la pelvis, la parte final del sacro. El sacro es este hueso que ustedes con la mano, cuando termina la columna, lo ponen ahí atrás, y o sea, son 5 vértebras que están solidificadas, y ese es el sacro. Y la puntita final es el coxis. Hay mucha gente que se sienta redondeada arriba del coxis y me dicen, me duele mucho. Digo, claro, porque te estás sentando en el coxis y el coxis no está para sostener el peso. Entonces, ya solo empezando de sentarse en los huesitos, ya eso pone la pelvis en una posición donde entonces la columna puede estar un poquito más erguida, ¿no? Y entonces también, si queremos estar, fíjate, yo ahora estoy sentada en mis coxis, ¿no? Entonces te das cuenta que mis hombros están derechos. Yo ahora me voy a sentar en el sacro. ¿Se ve la diferencia? Cómo me redondea un poquito la espalda. Entonces yo quiero estar erguida, sentada así, entro en una posición súper incómoda. En cambio, si yo ya ahora voy a sentarme de vuelta, miren cómo ruedo, estoy sentada, huesito, claro. exacto. Porque encima, no, desde ahí empezamos, pero después estamos trabajando, entonces si tenemos los codos así doblados, porque o tenemos el portátil donde no podemos ajustar la pantalla a la altura de los ojos y el teclado para que nos quede el codo a 90 grados, nos empieza a poner una posición de doble contracción, porque los dolores que nos surgen por estar en posiciones, ya desde el teléfono con el WhatsApp hasta el ordenador y el estar lo que decías en casa, por ahí sentado en la silla de la cocina, que es dura, doblada, o en el sofá. Claro. Y toda esta zona cuando estamos exactamente conectados con él. Los dolores es porque hay una doble contracción, nunca es porque un músculo, es porque están todos trabajando en desarmonía y normalmente cuando hay dolor es porque esa zona de nuestro cuerpo está haciendo algo que no le corresponde. Entonces, codos en 90 grados, visión a la altura del ordenador. Para eso si trabajamos en portátil, yo lo tengo levantado, lo puedes levantar en libros, puedes comprar un chismito de esos que venden para levantarlo, lo que sea, pero levantar la pantalla. En lo posible tener 2 pantallas porque el campo visual del ordenador es muy chiquito, entonces también afecta la visión y te fatigas más, entonces no, o sea, te desconcentras porque si te cansas te desconcentras. Yo tengo un curso que para finales de noviembre, confío, estará online, en el que te enseño muchas de estas estrategias, o sea, y haces un test que te permite ver si tu lugar de trabajo y tus posturas son las adecuadas a la hora de trabajar, sea en la oficina, sea en tu casa, sea como sea. Exacto. Porque hay personas que me llegan y me dicen, es que yo trabajo en la cama. Claro. O sea, ¿cómo puedes tener concentración y foco trabajando en tu cama, todo redondito, como decías tú, todo encorvado, incómodo? No hay cómo. O con todas las personas pasando de un lado para otro, no hay cómo. O sea, hay unas condiciones esenciales para poder tener concentración y foco. Porque además la cama y la habitación son lugares para dormir, entonces nuestro cuerpo ya sabe que ahí se va a dormir. Es lo mismo que meditar en la cama, se dice, no es bueno meditar en la cama porque uno ya estamos como domesticados para que cuando vamos ahí hay que dormir, ¿no? Somos personas de hábitos. Y Sandra, gracias, que estaba diciendo ya que no se me veían los hombros, entonces ahora creo que se me ve mejor y voy a hacerlo rápidamente lo que había hecho de cuando yo me siento en el coxis, miren, y ahora yo no estoy cambiando los hombros, estoy cambiando solo la pelvis, entonces la pelvis va hacia adelante y me siento en los huesitos y ya se ve casi como si tuviera una percha puesta, ¿no? Claro, tienes el cabello aquí y no te vemos los hombros. Pero claro, ese es el movimiento. Ahí, al final es ahí. Porque totalmente. después el buscar, ahora estoy así, ahora me pongo así. El sostener y el mantener una postura con tus músculos en una o en otra dirección, no. Lo que hay que hacer es que a través de haciendo movimientos conscientes y tomando conciencia, percibiendo, es que eso vaya pasando automáticamente, ¿no? O sea, en el sentido, porque no podemos forzar ni en una dirección ni en la otra porque seguimos haciendo lo mismo, pero al revés, al final si nos ponemos para tener los hombros de aquí atrás, nos va a empezar a doler la espalda porque estamos en tensión. Estamos... Claro.
Y lo que hablabas, Marcelo, de los ojos también, o sea, mucha gente se queja más de todas las molestias que empiezan a surgir en el cuello, en los hombros, y esto también tiene que ver con los ojos. Los ojos, la musculatura de los ojos, repercute mucho acá en las primeras vértebras, ¿sí? Y está muy relacionado también con el cuello. Entonces, fíjense, o sea, ténganlo en mente para esto. Si a veces uno tiene mucha tensión en el cuello, tiene dolores, no ves bien. Y a la inversa, a veces si estás muy tenso con los ojos, empezás a bajar tensión hacia el cuello. Es así, sí. Y si tenemos tiempo y ganas, este ya no es de 1 minuto, es de 3 minutos, es un ejercicio que combina mover hombro y ojos para relajar el cuello, que es lo que queda en el medio, ¿no? Siempre lo que queda en el medio, lo que queda en las transiciones, es lo que normalmente después tiene a veces más tensiones, porque si los hombros, que son el soporte del cuello, no están en su lugar, esto se va, la incomodidad, la rigidez se va a subir aquí. Y lo mismo, la parte de los ojos, si estamos todo el tiempo enfrente del ordenador, ya no estamos teniendo que ajustar la vista a cerca y lejos, y no nos damos cuenta que eso que el músculo ocular hace normalmente cuando estamos afuera, es un ejercicio importante que al tener una pantalla 8, 10 horas no lo hacemos, y entonces no sé cuántos de ustedes han perdido la vista en el último año, año y medio, porque no están ejercitando los ojos. El músculo ocular, como cualquier otro músculo, necesita ejercitarse, porque si no se debilita y perdemos la vista. Pues mira, en tu canal de YouTube tienes unos ejercicios que pueden ir a visitar para hacerlos, porque claro, al final es eso, o sea, es tenerlos ahí para poder repetirlos y hacerlos cuantas veces sea necesario. ¿Cómo se llama tu canal en YouTube? Bueno, tienen que buscar Wengen Live. Lo puedo poner en la descripción, que creo que es lo más fácil. Exacto. Y en la Bueno, página entonces, web están los enlaces también para Instagram, Facebook y YouTube. muy bien. Entonces, para recuperar el foco y la concentración, además de, como para hacerles un resumen, además de las posturas que acabamos de decir, de la altura de los ojos, los hombros, la postura del dónde sentar, cómo sentarnos, el codo en 90 grados. Hablamos de la pausa, de hacer pausas, de la importancia de la pausa en la respiración, de tener pausas de 1 minuto con ejercicios como el que nos hizo Lore, con ejercicios de respiración, con pararnos en la ventana, mirar a lo lejos y respirar, porque es una manera también de cambiar la distancia a la que estamos mirando y así ayudarle a los ojos. Con el movimiento consciente, tomar conciencia del cuerpo, tomar conciencia de cómo nos estamos moviendo, de nuestra postura, de nuestra disposición física, de la disposición de los músculos de nuestra cara, porque ahí se notan nuestras emociones y es donde primero aparecen antes de darnos cuenta que están ahí, y de la conciencia a la hora de movernos. Todos estos elementos, no sé si hay alguno que se me haya escapado y que tú lo quieras traer, voy a agregar nos ayudan a recuperar el foco y la concentración. Exactamente. Eso sí, no hay fórmulas mágicas, ni toquecitos mágicos, todo es disciplina, recurrencia, estar atentos y practicarlo para realmente ver el efecto. Y lo de las pausas, Marce, me gustaría agregar que las pausas son esenciales y vitales para que el sistema nervioso pueda tener esos momentos de recarga que habías mencionado al principio, y que esas pausas necesitan ser cada hora, hora y media, porque o sea, como muchísimo 2 horas, pero en realidad se han hecho estudios, y hay uno de hace unos años que comparaba, bueno, quién es más productivo, el que se mete ahí 8 o 10 horas y está así de corrida, ¿no? O qué distribución de trabajo. Y el grupo que había sido productivamente, o sea, que había sido más efectivo, eran aquellos que trabajaban en ritmos de 1 hora y descansaban alrededor de 15 minutos. Porque y eso ustedes seguro que lo sienten, tienen momentos donde pueden estar súper concentrados, bien, y llega un momento donde empieza ese de cansancio, o por ahí, ay, tengo hambre, o empieza como uno a bostezar. Ya en esos momentos donde de repente lees la oración 2 veces y ya decís,
lo tengo que leer una tercera porque no. Entonces, ese es el momento de hacer una pausa. E idealmente, ni siquiera es cuando ya sientas el cansancio. Sabiendo estos estudios que muestran que nuestro sistema, que tenemos que buscar un nuevo paradigma de trabajo, lo que aconsejan es que uno se programe las pausas y las haga independientemente de cómo se sienta, porque, y para agregar una cosita más, no se olviden que el horario laboral de 8 horas que nosotros estamos usando se creó hace más de 10 años, cuando lo que había era más el trabajo en fábricas y era más el trabajo corporal en la época de Henry Ford. Y entonces el cuerpo físico sí podía aguantarse unas 8 horas, ¿no?, de trabajo, como la gente que trabajaba en el campo, pero ahora no nos estamos moviendo. Y entonces nuestro sistema nervioso tiene otros tiempos y tenemos que ser conscientes de reconocer que ahora hay que crear otro paradigma donde las pausas hay que agregarlas, donde por ahí podamos estar 8 horas, pero de esas 8 horas vas a estar trabajando solo 7, porque 1 hora la hiciste en pausas y al final en esas 7 horas alcanzaste a hacer el mismo trabajo, pero llegaste mucho mejor al final del día, no llegaste, perdón la palabra, reventado, que ya no podés más, porque al final intentás recuperarte cuando ya pasaste 8, 9 horas saturando tu sistema y entonces ya no hay pausa, cosa que alcance, y entonces entramos en un círculo vicioso donde vamos corriendo, es como una bola de nieve, y al final llegamos a un burnout con 35 años, ¿no?, quemados completamente. Entonces eso quería agregar. De hecho, en el curso yo les enseño una manera de diseñar la agenda del día teniendo en cuenta eso que acabas de decir. Exactamente por las mismas razones. Es que todo está estudiado. Lo que nos hace falta es aplicarlo. Exactamente. Claro, claro. El curso es sobre cómo trabajar desde casa, emprender digitalmente o trabajar de manera autónoma, incluso dentro de una oficina, porque también te ayuda, sin poner en riesgo tu salud emocional y mental. Por eso, porque el nivel de exigencia que estamos teniendo con nuestro sistema nervioso está generando unos índices de ansiedad, de fatiga, de apatía, de cansancio, pero es fatiga de vida. O sea, ya no es fatiga física, no. Es que las personas no quieren más, languidecen con su existencia, y más con el año que traemos a cuestas. Entonces, todos esos trucos, todas esas estrategias, todas esas herramientas, prácticas, acciones que ya están diseñadas, que están a la mano, están ordenadas y tienes todo el contenido, todo el material y todas las guías para que la puedas hacer. Sí, así que si te interesa el curso, métete a mi perfil y por ahí pues les voy contando cuando esté todo ok y eso. Lo estoy reorganizando pues porque ya lo he impartido, le hice unos ajustes, le quité algunas cosas, le puse otras nuevas, o sea, está versión 2.0, super nice. Nosotros también estamos terminando de organizar el programa que es con pausas conscientes y también, o sea, hacer todo tipo de estas mini pausas como la que acabamos de hacer ahora, pero de 3, 4, 5 minutos y cómo integrarlas en el día a día, más otras clases más largas para autorregular el sistema, pero desde el movimiento. También tenemos, ahora estamos más organizando talleres, pero eventualmente en enero, el año que viene, ya va a salir. Así que también si quieren tener noticias se pueden registrar en nuestra newsletter y vamos a estar ahí compartiendo. Y sigan atentos en el perfil del Congreso para seguirles contando las actividades que realicemos desde el Congreso, los directos que seguimos haciendo cada semana, todo lo que les compartimos, porque al final, pues si tú quieres cambiar algo que no te gusta de cómo te sientes, aquí nos tienes a todos, casi 20 profesionales a tu disposición, así que... Y para todos los gustos, ¿no? Ahí para todo lo que es el desarrollo personal, así que buenísimo. Muy bien, súper rica esta conversa, Lore. Muchas gracias y gracias a los que han estado acompañándonos. Preguntas, yo venía saludando, como te digo, a todos y nadie ha hecho preguntas, que hay alguna cosita que les gustaría preguntar, aclarar. Bueno, seguro lo vuelven a ver, lo vuelven a escuchar, o los que lo escuchen por primera vez en una... Y nos dejan, exacto, nos dejan en los comentarios y así les podemos responder y todos aprendemos un poquito. Buenísimo, Marce, entonces... que tengan un lindo resto del día, donde quiera que estén en este planeta Tierra, ¿no? Una bella resto de semana. Tú también, Marcia, muchísimas gracias por una charla súper bonita. Y bueno,
Nos vemos en el grupo de Telegram, en el canal de Instagram, contáctense con nosotros y en el Congreso de Camino Interior y así. Y nos seguimos viendo. Un abrazo grande. Otro. Chao. Chao.